nuestra clase de Ciencias Naturales de esta semana. Hoy, mis queridos niños de preparatoria, vamos a ver cómo crecen las plantas o cómo es el ciclo de crecimiento de las plantas. Hoy vamos a aprender sobre esto, es muy importante. Acá tenemos las etapas enumeradas de cómo las plantas crecen o el ciclo de crecimiento de las plantas y vamos a comenzar por la número 1. Esta es la número 1. Toda planta antes de crecer o al comienzo de su ciclo de crecimiento, vamos a comenzar con una pequeña semilla. Entonces, esta es nuestra primera etapa, la semilla. Esa semilla la vamos a sembrar en el suelo y la vamos a cubrir con el mismo suelo. Entonces, aquí es la primera etapa. Esta es nuestra semilla y la vamos a colocar en el suelo. Vamos a nuestra segunda etapa que le llamamos la germinación. Entonces aquí vemos que esa semilla ha cambiado un poco. Entonces vemos que acá ya tiene un pequeño cuerpo, le podríamos llamar. Y es la germinación. Aquí es cuando la planta ya está comenzando a crecer debajo. E incluso pues esto van a dar paso a las raíces de la planta y a la planta misma. Luego vamos a nuestra tercera etapa que le llamamos el brote de la planta. Eso es cuando ya la planta sale del suelo o sobresale del suelo, como podemos ver acá. Entonces, este es el brote de la semilla, porque aquí ya tenemos una pequeña plantita que está creciendo. Está creciendo para dar paso a una gran planta. Entonces, antes de que sigamos, recordemos algunos elementos que son importantes para el crecimiento de nuestras plantas. Que tenemos el sol, obviamente, algunas plantas necesitan mucho sol y hay otras que necesitan menos. Entonces, ahí dependerá ya de cada planta. También, obviamente, el agua. Las plantas siempre necesitan agua para crecer y para que éstas no se marchiten o se sequen. También es muy importante que a las plantas les podamos echar abono. El abono es lo que permite el crecimiento de las plantas. También es muy importante porque también con el abono pues le proporcionamos nutrientes a la planta. Vamos a la siguiente, que aquí ya podemos ver los brotes de nuestra planta. Ya podemos ver que ya tiene más hojas, ya está más grande. Entonces, de igual manera, siempre vamos a seguir con los cuidados. Entonces, del brote de la semilla, pues vamos al brote de la planta, ¿verdad? Porque ya la planta comienza a tener varias hojas, entonces ya está comenzando a brotar, como le dicen. Y por acá, pues, ya tenemos a una planta muy grande, entonces siempre vamos a seguir con los cuidados para nuestra plantita. En esta última etapa también podríamos ver la floración de nuestra planta. En eso es cuando nuestra plantita, si es de flores, va a comenzar a echar pequeñas flores. Entonces, y luego para las que algunos árboles que echan frutos, entonces después de que la flor aparece, entonces de la misma flor se van a comenzar a formar las frutas que el árbol produce. Entonces es muy importante, pero recordemos que este proceso pues todo comienza con una pequeña semillita y luego pues vamos a ver un cambio muy grande en nuestra planta, porque hay algunas que pueden ser muy grandes, hay unas que son pequeñas, entonces, pero todo es muy importante para las plantitas. Recordemos que es muy importante el sol, el agua, el abono. También a veces es necesario podarlas, es necesario que cortemos sus hojitas, las hojitas que ya están secas es muy necesario. Y es necesario que también la estemos abonando para proporcionarle más nutrientes a nuestra plantita. Quiero que con la ayuda de sus papás, pues vamos a hacer un pequeño proyecto, pero eso pues cada quien lo va a hacer en sus casitas.
y pues vamos a germinar una semilla. Vamos a hacer todo el proceso, pero yo se los mandaré en su rúbrica de tareas para que puedan disfrutar de este bello proceso de la germinación de una semilla hasta que ésta se transforma en una planta. Así que vamos a hacer este pequeño proceso para que puedan observar ustedes cómo cambia una plantita, cómo crece una plantita y cómo de una pequeña semilla pues pasamos a una bella planta. Bueno, mis queridos niños de preparatoria, este ha sido toda nuestra clase de ciencias naturales de esta semana. Recordemos que es muy importante que se queden en sus casas, que laven sus manos y que hagan siempre sus tareas. Nos vemos en nuestra siguiente clase de la siguiente semana. Adiós, pequeñines.